Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hermanos, vamos a este tiempo a volver a un camino antiguo que les cuento un poco de la historia del tabernáculo de la fe, de mi vida, del caminar con el Señor, con mi esposa y como consecuencia con mi familia. Yo fui formado con una enseñanza muy especial en los años 60, en los años 50. Yo conocí al Señor en los años 60. Se enseñaba que Dios tenía el primer lugar, el segundo lugar, la iglesia, el tercer lugar, la obra del Señor, el cuarto lugar, el trabajo con el cual uno se sostenía, porque los pastores no éramos en ese tiempo sostenidos por la iglesia, porque no había recursos. Entonces cada uno trabajaba en la profesión que podía trabajar, pero trabajaba y predicaba la palabra a la vez. Entonces, por eso el cuarto era el trabajo que uno tenía, y el quinto era la familia si tenía tiempo. Yo recuerdo en ese tiempo, como en el año 66, 67, en el año 68, a fines del año 68, tuve una experiencia muy especial. Yo tenía que enseñar, ya era pastor, tenía que enseñar, era pastor asistente, tenía que enseñar en la escuela dominical. Allá había escuela dominical para los varones, para las mujeres, para los mayores, pues, no solamente la iglesia infantil, había la enseñanza para toda la congregación. Empezábamos a las 9:30 de la mañana, terminábamos a las 11:30 con un devocional. Y yo tenía que enseñar sobre la familia. Resulta que al enseñar sobre la familia, yo me puse a estudiar la palabra en ese tiempo y no sé cómo llegué a la conclusión, leyendo Génesis capítulo 1, donde comenzaba la familia capítulo 1 y capítulo 2, y me di cuenta que la primera institución, si usamos la palabra, la primera institución que había sido creada era la familia y no la iglesia. ¿Sí? Era la familia la que había sido creada. Y en mi concepto de interpretación de la Biblia, lo primero que Dios creaba, lo primero que se mencionaba en la creación, era lo más importante que teníamos que tener en la raza humana. Entonces no era la iglesia que mi pastor decía, que enseñaba, no solamente mi pastor, sino toda la enseñanza en ese tiempo, en los años 60, de mucho tiempo atrás. Yo hablo por lo menos de lo que cuando conocí al Señor. Primero Dios, luego la iglesia, y la familia sí quedaba tiempo en quinto lugar. Entonces, en ese tiempo muchos pastores perdieron sus hogares, porque sus hijos, digo sus hogares en el sentido de que sus hijos se apartaron del Señor, porque cuando el padre se convertía al Señor y llegaba a ser pastor, desatendía a la familia. Y los hijos se sentían no amados por sus padres porque los desatendían. Muchos jóvenes en ese tiempo se apartaron del Señor. Era una crisis que había en las iglesias con los hijos de los pastores. Resulta que yo tenía que enseñar y entonces enseñé y di en el devocional parte de lo que había enseñado. En el devocional mi pastor siempre se sentaba en la plataforma atrás. Y yo enseñé en el devocional que el primer lugar lo tenía Dios, pero que el segundo lugar lo tenía la familia, el tercero la iglesia y luego lo demás. ¿Sí? Y yo decía, ¿de qué sirve que un pastor o un líder de la iglesia o una persona tenga un gran ministerio y predique y sea un gran pastor, pero pierde su familia, que era lo que se estaba viviendo en ese tiempo?
Mi pastor, que era defensor de esa enseñanza, cuando yo terminé de enseñar, cuando yo prediqué, la gente me aplaudió, estaba contenta. En ese tiempo teníamos una mega iglesia allá en el barrio Centenario, en el sur de la ciudad, en la calle 28 con carrera 28 Sur. Estábamos allá. Y mi pastor, una iglesia en ese tiempo de más de 200 personas, era una mega iglesia, porque los grupos eran de 10, 15, 20 personas, no era muy... el evangelio empezaba a desarrollarse apenas. Resulta que mi pastor se paró y dijo: yo quiero corregir a Héctor. Eres un joven muy bueno, está llamado por el Señor y tiene buenas intenciones, pero está sinceramente equivocado. Porque eso es lo que el diablo quiere, que uno se preocupe en su familia y las almas se pierdan. Eso fue una desautorización pública con todos los hermanos. Yo lo escuché. Y eso cayó como un baldado de agua fría en la congregación. Entonces, terminamos el culto. Al día siguiente, yo tenía que viajar el martes a Nueva York. Siempre iba a Nueva York para poder sostenerme en la obra, para predicar en Nueva York, y me daban ofrendas de $10, $20, $5 en cada predicación. A veces estaba un mes y me llegaba con $300, $200 para ayudar, para sostenerme en la casa, porque tenía que sostener la familia, casado con 2 hijos, con 3 hijos ya, pues era fuerte. Yo fui a despedirme de mi pastor para decirle, yo dije: Señor, pues no le puse mucha atención, creí que él solamente, no sé por qué lo pasé por alto. Y llego allá para despedirme y me dice: Héctor, quiero que me digas una cosa. ¿Vas a seguir predicando lo que predicaste ayer? Me cogió así de sorpresa. Le dije: pastor, pues es lo que yo descubro en la Biblia. Yo quiero ser fiel a la palabra del Señor. Le dice: si usted sigue predicando eso, se va de esta iglesia. No lo quiero ver más acá. Entonces le dije: pastor, pues no tengo respuesta ahora. Viajo para Nueva York mañana. Cuando regrese voy a orar y para darle la respuesta cuando llegue. Entonces me fui y afortunadamente pues estuve muy ocupado ese tiempo allá en Nueva York. Y cuando llegué para visitar a mi pastor, lo visité. Yo le había dicho a mi esposa que tenía que tomar una decisión. Entonces yo fui y no sentí paz con lo que me decía mi pastor, sentía paz con que la familia tenía un lugar muy preeminente en la iglesia, en la vida cristiana. Entonces yo fui a saludarlo y me dijo: ¿y qué has pensado, Héctor? ¿Sigues igual? Y dije: pastor, no tengo paz para cambiar el pensamiento. Entonces me dijo: entonces no tiene más lugar en la iglesia, se va, a partir de ese momento no vuelves a predicar acá. Y se va. Yo recuerdo que me fui, salí y llegué a la casa. Estaba una hermana visitando que nos visitaba siempre, hermana Carmen Echeverry. Estaba en la casa con mi esposa. Entonces cuando me vio, yo iba un poco pues como afligido, un poco triste, porque amaba a la iglesia y había sido parte de mi vida con todo lo que habíamos sufrido y las experiencias que habíamos tenido. Entonces la hermana Carmen me dice: pastor, ¿por qué viene afligido? Entonces le conté a mi esposa: es que pasa esto. Ella había oído lo que el pastor había dicho el domingo hace un mes. Entonces me dijo: Héctor, ¿por qué se preocupa? Yo lo estoy para apoyarlo. Yo vivo en el barrio Santa Fe, que en ese tiempo el barrio Santa Fe era un barrio muy de clase media alta,
media alta. Entonces yo le consigo un lugar allá, se va lejos de la iglesia para que nadie se vaya con usted y empiece la obra y yo lo voy a sostener por un año. Bueno, le dimos gracias. A los 3 días me llaman, ya le tengo un lugar donde comenzar la obra del Señor. Ya está todo listo, ya alquilé el local y véngase que también le conseguí un lugar para que usted viva. Así que bueno, fui y ahí se inició el Tabernáculo de la Fe. Ahí se inició con el concepto de familia que teníamos en nuestra mente. Así que por eso cuando ustedes ven el logo del tabernáculo, ¿qué ven? La palabra, encima de la palabra una familia y detrás la cruz. Porque ese es nuestro logo que tenemos, que es ahí lo ven muy claro. Aquí está la palabra abierta, y que es lo que está acá, la familia y la cruz. Por eso comenzamos con ese logo para hablar de la importancia de la familia. Así que, gracias a Dios, el Señor ha sido muy especial. Pero hoy volvemos a estar en otra dirección, muy amenazados con la familia. Yo recuerdo que leí el libro El Choque del Futuro al terminar el siglo pasado, como en 1999, de Alvin Toffler, libro que se llamaba El Choque del Futuro. Y en El Choque del Futuro, Alvin Toffler decía que durante el siglo XXI habría nuevos modelos de familia. Yo creí que era una fantasía lo que él estaba haciendo. Pero al avanzar el tiempo, ya me doy cuenta que no era mentira. De alguna manera él se había anticipado porque tal vez tenía mucho conocimiento de cosas, no sé, pero lo mencionaba en su libro. Y hoy es lo que tenemos. Con la ideología de género, tenemos muchos modelos de familia. Hasta la gente se casa con una pared, se casa con un árbol, se casa con un perro, se casa, bueno, o sea, el LGTBIQ+. Es terrible la situación. Quizás no caemos en cuenta de esas cosas que pasan. Y todo lo que está pasando en el Congreso, con tratar con el ECOSIEC y con otros proyectos de ley que existen en el Congreso, tenemos un gran desafío porque se quiere acabar con la familia, que es uno de lo que tiene que ver el nuevo orden mundial. Se piensa que la familia es solamente un producto cultural, social. En el acuerdo entre el gobierno colombiano, el presidente Santos, en la década del 2010, de 2012, cuando él llegó a ser presidente, empezaron un acuerdo con las FARC. Y en el 2016 duró bastantes años trabajando, haciendo el acuerdo allá en La Habana, Cuba. La historia es larga, pero voy a resumirla. En ese tiempo estaba la ministra del Interior, la ministra de Educación, ¿cómo era que llamaba? Gina Parodi, que sacó los cuadernos para enseñar ideología de género en las escuelas. Mi hija fue la que primero me llamó porque ya en San Andrés llegaron las cartillas y entonces mi hija me llamó enseguida y me dijo: papá, ¿se ha dado cuenta de lo que está pasando, lo que va a pasar en Colombia? Y me mandó una copia de las cartillas. Bueno, el asunto es que Gina Parodi insistía en toda la ideología, el enfoque de género que llamaban en ese tiempo. Yo promoví la que funcionó con esto, era una diputada que ya murió de Bucaramanga, que hizo un pronunciamiento y le tocó bien la iglesia. Me llegó la noticia, me llamaron de Bucaramanga, hablamos aquí, yo dirigí lo que fueron las marchas
del 10 de agosto del 2016, que movimos toda la nación. Hablé porque yo estaba muy cercano con los pastores, era presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, y movemos los pastores y marchamos por toda la nación, protestando y pidiendo la renuncia de la señora Gina Parodi. Cosa que al final el presidente Santos lo pasó por alto. Yo hablé con el presidente Santos para decirle el por qué habíamos hecho las marchas. Y no pasaba nada, pero entonces vino una presión muy grande y por fin la misma ministra renunció. No fue que el presidente Santos la sacó, sino que renunció. Entonces, pero ya pensamos que íbamos caminando bien. Pero a fines de agosto, recibí ya lo que sea el documento total, las 313 páginas del acuerdo entre el presidente, entre el gobierno Santos y la FARC. Y leí lo que me llegó de La Habana, Cuba, unos amigos que tenía allá, me envió una USB con el acuerdo 82 que el doctor de la Calle, era el senador de la Calle, que soy senador, era el director era el vocero del presidente para el arreglo con la FARC, allá en Habana, Cuba. Y el acuerdo 82 hablaba, yo tengo el video todavía, decía que una señora que se llamaba de Bauer, algo así, lo mencionó, que es francesa, que ya murió. Yo tengo hablaba de la ola verde que se había en la tierra, y había un libro del segundo sexo, se llamaba, de ella, que había escrito. Entonces él decía, mencionó a la señora y dijo, como dijo fulana de tal, porque ella decía, uno no nace, como mujer decía, uno no nace mujer, sino que decide serlo. Entonces de la Calle Lombana dijo, en ese momento dijo, uno, como dijo esta señora, yo también digo, uno no nace hombre, sino que decide serlo. Uno tiene la oportunidad de escoger si es hombre o cambia de género. Entonces comenzó a hablar de cambio de género y de todas esas cosas. Y eso ha ido avanzando en todo el tiempo. Y hoy mismo se está hormonizando a los niños sin el permiso de los padres para que cambien de género. Sí es. Y con las cartillas ya empezaron otra vez a funcionar. Y a cualquier momento se hace una ley con el Ministerio de ¿cómo se llama? De la Igualdad, el Ministerio de Igualdad, que todavía no ha empezado a funcionar. Con el Ministerio de Igualdad se piensa que eso se va a implantar en el país y va a tener nuestro gobierno es a favor de esa forma de vivir. Por eso el homosexualismo se va aumentando, se hace el Día del Orgullo Gay y en Palacio se celebra. Bueno, todas las cosas que acontecen, lo mismo que en la alcaldía de Bogotá. Se ha estado mencionando. Es decir, quiero simplemente decir que tenemos un gran desafío en ese momento. Y al mirar todo esto que está pasando en nuestro país, pensé que debíamos de volver a las sendas antiguas y ir a la palabra del Señor. Y hemos pensado que este año, no solamente por este año, sino que permanecerá para siempre, por el resto de nuestra vida. Hagamos de nuestra casa, ¿se acuerdan que hemos dicho? Un hogar. Hagamos de nuestra casa, hablamos del año de la familia, y haciendo de nuestra casa un hogar. Porque una cosa es tener una familia, otra cosa es que la familia sea un hogar. Quiero hablar un poco de la situación para que
vamos adelante en este aspecto del enfoque de género que está. Y otra cosa que tiene el nuevo orden mundial es reducir la población mundial, tomando la idea del señor Tomás Malthus, que hace dos siglos atrás, un poco más de 2 siglos, dio la enseñanza de que había un problema en la raza humana, que era más, el malthusianismo decía, esa es la teoría del economista británico Tomás Malthus, que postula que la población crece exponencialmente, geométricamente, mientras que los recursos especiales, especialmente los alimentos, crecen linealmente o aritméticamente, llevando inevitablemente a la escasez, hambrunas y crisis si no se controla la natalidad mediante métodos como la abstinencia o el celibato u otras formas. Así que se incorporaron métodos anticonceptivos modernos enfocándose, eso tiene que ver con la hormonización de los niños, de los jóvenes, enfocándose más en la liberación personal y social y no solo en el aspecto económico. Así que la teoría es que es más la población que hay en el mundo, que va a llegar el momento en que no habrá comida para sostener, entonces hay que eliminar, evitar. Por eso el aborto, por eso la eutanasia, inclusive para que la eutanasia de los niños que están enfermos también. Eso va corriendo por todas partes. Así que, hermanos, hay muchos motivos por los cuales tenemos que tener en cuenta. Y yo quiero tomar en esta mañana, inicialmente en este tema, avanzar en la promesa que Dios le dio a Abraham. En Génesis 12:2, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Haré de ti una gran nación. Una gran nación es una que vive conforme a los mandamientos del Señor. Y no solamente una gran nación es la que vive conforme a los mandamientos del Señor, como lo vamos a ver ahora, sino una gran familia. Una gran familia es una que vive bajo los mandamientos del Señor. Una gran empresa es la que vive bajo los mandamientos del Señor, la que tiene en cuenta los mandamientos del Señor. Veamos un momentico. Dios le dio esa promesa y 430 años más tarde empezó a cumplirse. La promesa de Dios no es para al otro día, sino que Dios habla pensando en el futuro. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, 430 años más tarde, sucedió algo que nos dice en el libro de Deuteronomio. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículos 5 al 8, dice: mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es este pueblo de esa gran nación. No dice una nación grande, algunas versiones traducen una nación grande, sino que la traducción realmente es una gran nación, que la traduce la Nueva Traducción Viviente. Entonces luego dice: pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como ese conjunto de leyes que te entrego hoy, dice Moisés allá en ese hermoso pasaje. Y luego en el capítulo 5, si ustedes
¿A qué se refieren esas leyes? Ahí lo que está repitiendo es los 10 mandamientos. ¿Sí? En el capítulo 5 habla de los 10 mandamientos que menciona. Ustedes pueden leer, no vamos a leer el capítulo 5, pero es simple, este es el capítulo 4. Se refiere estas palabras a las leyes que le ha dado, que Moisés vuelve a recordarle al pueblo de Israel, porque a Israel se le habían olvidado las leyes que Dios hizo antes de... Dios se las dio en el Sinaí y pasó un tiempo, pero como que en el camino no funcionaban con los principios. Entonces Moisés volvió a recordárselas, está en el capítulo 5. Y luego llega algo muy interesante en el capítulo 6, sigue. El capítulo 6, después de que capítulo 4, 5 y 6 van en conexión, van juntos. O sea, no hay, en la Biblia originalmente no hay división de capítulos ni de versículos. Esto fue alguien que lo estudió para poder buscar en la Biblia más fácilmente. Nunca Moisés escribió el capítulo tal con el versículo tal. Escribió simplemente como se escribe una carta, como se escribe un libro. Después nos ayudaron mucho para uno puede decir dónde encuentras inmediatamente lo que uno está buscando. Entonces llega al Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 6, lo que se llama el Shema Israel. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que yo te entrego. Y luego lo que dice muy interesante, versículos 7 al 9. Dice, repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Es interesante, ¿no es cierto? Que Dios quiere que nosotros vivamos los mandamientos. No nos dio los mandamientos para... Dios no es un Dios que cambia de opinión, porque los mandamientos están de acuerdo a la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces nosotros estamos... Por eso Jesús dijo que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. El hombre la había violado. Pero lo que Dios quería, como volvemos acá, lo que Dios quiere en ese Shema Israel es que amemos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y comprometernos con todo nuestro ser a cumplir cada uno de esos mandatos que Él nos ha entregado. Una pregunta que debemos hacernos: ¿estamos cumpliendo nosotros esa palabra? ¿O es simplemente una historia que ya no tiene validez? El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios, los mandatos de Dios, las enseñanzas de Dios permanecen para siempre. Una pregunta que tenemos que hacernos. Léase, llévese este capítulo, llévese este versículo, llévese esta porción de la Biblia. Léale el capítulo 4, 5 y 6 de Deuteronomio, y especialmente estas porciones que están ahí. Preguntémonos, ¿amo al Señor con todo mi corazón? ¿Amo al Señor con toda mi alma? ¿Amo al Señor con todas mis fuerzas? Es una buena pregunta que tengo que hacerme. Eso lo dice el Señor para la familia, porque enseguida dice el Señor, recuerda, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Háblales a ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. ¿Cuál es
el tema de las conversaciones cuando estamos en nuestra casa con nuestra familia. Tiene que ver con los mandatos del Señor. Tiene que ver con el que, o simplemente traemos los niños tal vez a la iglesia infantil y tal, pero en la casa no se vuelve a mencionar para nada. La iglesia infantil, los profesores o maestros de la iglesia infantil, es un apoyo para los padres. No es un reemplazo a lo que los padres tenemos que hacer en nuestro hogar. La responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos es en los hombros de los padres, el papá y la mamá. El padre y la madre somos los responsables del Señor a nuestros hijos, no la iglesia. Porque un hombre es muy llamativo porque es a la cabeza del hogar a quien le habla, la mujer como ayuda idónea, que le apoya en lo que enseña, en lo que hace en la casa. Yo he dicho que en Hombres de Valor hemos mencionado que un hombre tiene 5 funciones en su vida, en su hogar. Primero es profeta. Enseña a su casa, a su familia, a sus hijos, lo que el Señor ordena. Como dicen los profetas, decían siempre, así dice el Señor. Nosotros como padres tenemos que guiar nuestra casa con los principios que Dios estableció. Pero dice otra cosa. La segunda razón, el segundo deber de un padre no es solamente ser un profeta, sino ser un sacerdote. ¿Qué es la función de un sacerdote? Un sacerdote es uno que intercede, que ora, que busca al Señor y ora por su familia. La responsabilidad primaria no es de la mujer, es del hombre, que debe de orar siempre por sus hijos, por su esposa, por su familia, por su hogar. No solamente decirle, así dice el Señor, sino orar para que el poder del Señor acompañe a su familia y puedan encarnar los mandamientos del Señor en su corazón. Una tercera responsabilidad del hombre en la casa es, el hombre es llamado a ser cabeza del hogar, responsable de la casa, responsable de ella. Una cuarta responsabilidad de un hombre es ser maestro de su casa. Un maestro, no un profesor. Hay diferencia entre profesor y maestro. Un profesor simplemente da la clase. Y si el alumno la capta y la aplica y la aprende, bienaventurado. Si no, problema del alumno. Pero un maestro, a la luz de la Biblia, un maestro es uno que vive lo que enseña. No simplemente dice esto es lo que hay que hacer, sino que él lo vive con su vida. Vive lo que enseña. Y recuerden que los hijos aprenden no tanto por lo que los padres le dicen, sino por lo que ve de ejemplo en su padre y en su madre. Esa es una situación bien. Los hijos aprenden por el ejemplo, no por los sermones que se le dan. Ese es un gran desafío, una gran verdad. Y en quinto lugar, un hombre es pastor de su familia, pastor de sus hijos, cuida de sus hijos. Hay enemigos que quieren entrar y destruir su casa, pero él vela por la casa como el pastor vela por sus ovejas. Ese es un desafío que tenemos. Y yo espero que este año volvamos a retomar las sendas antiguas y no le digamos al Señor como dijo Israel en su tiempo, cuando Dios le dijo, esto es lo que tienen que andar. Ellos respondieron, no lo haremos. Yo confío en el Señor, que todos los que estamos aquí
Y los que no están porque están en otra parte en este momento, por el fin de año, comienzo de año. Algunos me están viendo por televisión. Simplemente podamos entender estos principios. 5 funciones de un hombre en una casa. ¿Cuáles son? Ser profeta, sacerdote, cabeza, maestro y pastor de su casa. Velar por sus hijos. Esos hijos no son suyos, son del Señor. Mis hijos no son míos, son del Señor. Ellos tienen que dar respuesta al Señor de lo que han vivido en la tierra. Hemos estado quizás en algunas cosas lejos. Nuestra cultura no nos ayuda en ninguna manera para hacerlo. Pero confiando en el Señor vamos a ir adelante, hermano. Así que quiero que veamos otra vez esa parte. Repíteselas a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en las manos, en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Qué desafío que tenemos. Esperamos que, volviendo a las sendas antiguas, podamos vivir esos principios. Y yo digo, pensándolo en ello, el hogar será un anticipo del cielo en la tierra. Así, digan conmigo, mi hogar debe de ser un anticipo del cielo en la tierra. No somos una religión, somos el cuerpo de Cristo y estamos para vivir en los principios del Señor. Y una de las cosas que para hacerlo es amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la mente, como dice el versículo 5 de lo que hemos leído. El amor es el punto central que debe existir en el hogar. El amor como es el amor de Dios. ¿Se acuerdan que hay un capítulo en la Biblia, 1 Corintios, capítulo 13, que lo escuchamos en la lectura de la Biblia al comenzar el culto? Pero vamos a mirarlo un momentico. 1 Corintios 13. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. El amor todo lo cree. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Hay una versión de la Biblia al día que es una paráfrasis que dice: el amor, el que ama es fiel a ese amor, cuéstele lo que le cueste. El que ama es fiel a ese amor, cuéstele lo que le cueste. Qué gran desafío que tenemos, hermanos, en nuestra vida cristiana. Así que esto es lo que tiene que ver con el versículo 2 del capítulo 12 de Génesis. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición. Es el versículo 2 del capítulo 12 de Génesis que ya leímos. Te bendeciré y serás bendición. Y haré de ti una gran nación. Hermanos, cuando aplicamos los principios divinos, Dios no solamente va a ser una gran nación, sino una gran familia. Cuando un empresario coloca los principios divinos en su empresa, va a tener una gran empresa. Cuando un gobernante aplica los principios divinos
en su gobierno va a hacer de esa nación una gran nación. ¿Cómo vamos a tener una gran nación, Colombia, si los que nos gobiernan están lejos? Lo que hay es lo opuesto: maldición. Que Dios nos bendiga, nos ayude para empezar a aplicarlos en nuestro hogar. Y aquellos que tienen llamado a la función pública, que puedan, cuando lleguen a la función pública, ejercer cualquier cargo en la función pública, en cualquier área. Vivan conforme a la palabra del Señor. Ahí están los hermanos gedeones que tienen un gran ministerio repartiendo los Nuevos Testamentos en los hoteles, en las calles, en las familias donde pueden, están listos para hacerlo. Ahí está mi hermano de los gedeones. Póngase de pie, hermano, para que lo conozcan. Él es el encargado de los gedeones. Es un hermano miembro de la iglesia. Gracias, hermano. Gracias. Él le puede ayudar para repartir también esos Nuevos Testamentos. Así que, hermanos, busquemos ahora el capítulo 12, el versículo 3, siguiendo con el versículo 2 de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Hermano, Dios quiere que las familias del área donde tú estás, de tus amigos, sean bendecidos. Y Dios quiere bendecirlos a través de la familia cristiana. Hermanos, ese es un llamado que tenemos. Eso es volver a las sendas antiguas. Volver a andar donde Dios quiere que andemos. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir mi familia. Dios quiere hacer de mi casa un hogar, como vamos a verlo ahora, con una intención: que las familias de Colombia sean bendecidas. ¿Qué pasaría si todas las familias cristianas de Colombia viviéramos conforme a los principios que Dios ha establecido? Influenciaríamos en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en las relaciones, en cualquier parte donde tu familia sería una gran bendición. La familia. Dios va a bendecir la tierra a través de la familia de los hijos de Dios. No es simplemente asunto de que yo oro, Señor, bendice a Colombia, pero yo soy la bendición. Dios dice, pues yo quiero bendecirla a través de tu vida, a través de lo que tú eres. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia para poder entenderlo, vivirlo, que nos dé el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Con el poder del Espíritu Santo seremos testigos fieles del amor de Dios. Lo verán en nuestro hogar, lo verán con nuestras familias. Hermanos, si ustedes siguen leyendo los versículos siguientes en el Génesis 12, y luego ustedes lo ven, quizás de hoy a 8 días vamos a seguir profundizando en esto. Dios se menciona en la Biblia, Dios es llamado el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y esto que voy a decir ahora lo repitió no solamente Abraham, que lo hizo, sino que lo hizo Isaac y lo hizo Jacob. Lo vamos a ver de hoy a 8 días, esa parte. Pero veamos lo de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? En el versículo, sigue con el mismo capítulo, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo? Edificó un altar. Edificó un altar. Recuerde,
Cuando Dios le dijo que le haría esa tierra, a él edificó enseguida un altar al Señor, quien le había aparecido. Y el versículo 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Escuche, ¿qué hizo? ¿Por qué una tienda? Eran nómadas. Las tiendas eran para vivir, donde la familia se reunía, donde la esposa, el esposo vivían. Ahí estaba la comida, hacían la comida, en la tienda. Pero hizo algo más. No solamente dice que plantó una tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí ¿qué? Un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Abraham, yo lo distingo al estudiarlo como el hombre que levantaba tiendas y altares. Tiendas para habitar, altares para adorar. Eso es la casa, eso es el hogar. Un lugar de habitación, pero a la vez un lugar de adoración. Hermanos, el hogar que no es un lugar de adoración, no es un altar para Dios, es un hotel, donde solamente van a comer, a dormir y salen por la mañana, regresan por la noche y no más. No, Dios no tiene simplemente una habitación. Dios quiere que tu casa se convierta en un hogar. Ya vamos a seguir adelante. Vamos por pasos. Dios quiere que tu hogar sea a la vez un altar para Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Es un gran reto, pero el Señor está con nosotros. Y hará del tabernáculo de la fe que cada familia tenga un lugar para habitar, pero que ese lugar de habitación sea también un lugar de adoración, donde el amor sea lo primero que fluye en el hogar. Amor a Dios, amor a sus hijos, amor a su cónyuge, amor a sus seres queridos. Señor, gracias. Gracias por este desafío que nos das. Pido, Señor, que ayudes a mis hermanos en este paso tan lindo. Esta es una casa. Si esa casa no es un altar para adorar, es simplemente un lugar de habitación. Como cualquier hospedaje. Tu casa no es un hospedaje donde tú pasas la noche, o los días de fiesta, o los días que estés cansado. No, es una casa, sí, pero a la vez es una familia. Y perdonen que vuelva a tomar la foto de personal, porque lo he buscado, que mi familia sea una familia, que sea un hogar, que la casa donde yo vivo, yo me reúno en lo posible, las días de fiesta, que hay fiestas del año especialmente Navidad y Año Nuevo, y Acción de Gracias, que lo celebramos. Me reúno siempre con mi familia. A veces no pueden estar todos porque ya cuando crecen los hijos están regados en todas partes, pero en lo posible. Esa foto tiene bastantes años. Yo he querido con todo mi corazón formar un hogar. Un hogar. Yo sé que muchos de ustedes lo han logrado, pero queremos que toda la comunidad entienda que una cosa es tener una casa propia o alquilada, lo que sea, y otra cosa es tener en ese lugar un hogar donde podemos adorar al Señor juntos,
donde podemos bendecir al Señor con todo nuestro corazón. Hay una promesa que el Señor nos hizo, que está en Juan capítulo 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dijo el Señor Jesucristo. En el hogar de mi Padre, escuche, no, la Reina Valera dice en la casa de mi Padre. Pero me gusta la traducción porque el cielo es un hogar. El cielo no es una vivienda donde vamos a vivir por la eternidad. No, viviremos como una familia que nos amamos. Será el hogar de nuestro Dios. Estaremos viviendo con Él. Qué lindo. Sigue diciendo, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que les lleva a donde yo voy. Más tarde dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al hogar de mi Padre, si lo traducimos. Nadie va al hogar de mi Padre si no es por mí. Somos cristianos y vamos a vivir un hogar por eternidad. Dios, Jesucristo se fue a preparar lugar para ti en el hogar de nuestro Padre Celestial. A las personas que están a su lado, dígale, hermano, nos espera un momento muy feliz. Dios está preparándome aquí en la tierra, en mi hogar, en la casa donde vivo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, con mis seres queridos. Quiero que sea un hogar porque voy a vivir en el hogar de mi Padre para siempre. Vamos a vivir. ¿Le das un aplauso al Señor? Permítame terminar. 4 cosas que quiero decir que debemos hacer todos los días. Por la mañana cuando nos levantamos. Cada día que pasamos. Al levantarnos cada mañana, expresémosle gratitud al Señor. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Darle gracias a Dios en todo. Así sea que no importa la situación que estés pasando, en todo. Mi hermana amada con su enfermedad, he estado en su casa. Y qué lindo estar en la casa de mis hermanos, ahí en su apartamento. Me acuerdo cuando fui a visitarla a mi hermana. Y ella con su enfermedad terminal viene feliz para adorar al Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Ella da gracias a Dios en todo. Gracias a Dios. Dad gracias a Dios en todo. No hay nada más triste que un desagradecido. ¿Cuántas cosas Dios hace por nosotros? Y no le damos gracias a Dios. Lo primero que debemos hacer cada día es darle gracias a Dios. En segundo lugar, recuerde que Dios bendice siempre a la persona agradecida. Segundo, demos al Señor los primeros minutos del día. ¿Qué haces cuando te despiertas? Tal vez se le ve un poco tarde y no tienes tiempo, tienes que levantarse, correr, bañarse, prepararse, desayunar y correr para el trabajo o cualquier cosa. No, lo primero que debemos hacer
es darle los primeros minutos del día. A veces lo olvidamos, estamos con tantas cosas que no lo hacemos, pero yo mismo quiero seguirlo aplicando en la casa. Leer la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra. Una recomendación que les doy. Hemos estado mirando el Salmo 119, pero ahora ustedes lo van a seguir haciendo ustedes. Si cada mañana se levantan y leen los 8 versículos que corresponden, son 22 estrofas, ¿sí? Con 8 versículos cada uno. ¿Por qué no la leen en la casa con su esposa, con sus hijos, con su esposo? El Salmo 119, que es una exaltación a la palabra de Dios. Léase el capítulo, el párrafo, 8 versículos. Y mire cuál versículo le llama la atención con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Y memorícelo, por lo menos un texto. Ojalá el pasaje completo. Pero quizás todavía no estamos acostumbrados a memorizar la palabra. Pero léase todos los días. Medítalo. Lo lees, lo meditas. Das gracias a Dios por ese pasaje. En tercer lugar, antes de salir de tu casa, bendice tu casa. Bendícela. Tú sales al trabajo o sales a hacer una diligencia, lo que sea, pero ese sitio, especialmente los hombres cuando salimos a trabajar, a hacer las cosas que tenemos, o una dama, una señorita, una señora que va a trabajar también, lo primero que debemos hacer es ¿hacer qué? Bendecir nuestra casa. Bendígala. Como dice el Salmo 121. Veamos el Salmo 121 por un momento. Salmo 121 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mi esposa sabe, yo nunca, cuando tengo que viajar fuera de Bogotá, nunca me voy sin reunirme con mi esposa y orar por ella, porque voy a estar ausente. Oro por ella, oro por la casa, oro por todo. Y la bendigo, que Dios la protege y la guarda mientras yo estoy ausente. Y en el viaje donde estoy, oro por ella, oro por mis hijos, le llamo. Siempre busco, de donde esté, cualquier parte del mundo que esté, llamarla para saludarla. Mi amor, te llamo para saber cómo estás. ¿Hay alguna necesidad? Siempre estoy atento. Gracias a Dios, Fernando me ayuda mucho ahora porque él está aquí en Bogotá y me acompaña. Hermanos, entonces primero, sea agradecido todos los días. Los primeros minutos del día para leer la palabra. En tercer lugar, orar antes de salir de tu casa, bendecir tu hogar. Y en cuarto lugar, declare las promesas del Señor sobre tu hogar.
Las palabras, dice el sabio Salomón, tienen poder de dar muerte o dar vida. Cuando tú bendices a tu casa, estás dando vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Y hagamos, hermanos, de nuestra casa un hogar. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.